Límites exponenciales con cambio de variable. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito, límite cuando x tiende a infinito del producto de x o la raíz de índice x de a menos 1. Recordamos que el índice de la raíz puede ser par o impar, pero debe ser entonces un entero positivo. Si vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de x por raíz x de a menos 1, empezamos a simplificar y para eso recordamos, ¿sí? Esto va a ser igual entonces, eliminamos la raíz por propiedades de potenciación, recordando, ¿sí? Recordando que raíz enésima de a es igual a la 1 sobre n. Entonces empezamos a recordar. Para calcular el límite de la función, recordamos raíz enésima de x a la a, o lo que es semejante, raíz enésima de x es igual a tener entonces x a la 1 sobre n, recordando que el exponente del radicando de x en este caso es 1. Entonces nos queda x elevado a la 1 sobre el índice de la raíz n. Una vez lo recordamos, evaluamos, ¿y qué nos quedó? Nos queda entonces el límite cuando x tiende a infinito de la variable infinito, y este va a multiplicar a la límite cuando x tiende a infinito de la constante, que es la constante a la 1 sobre x, pero x tiende a infinito. Entonces nos queda 1 sobre infinito. De esa manera podemos recordar o seguir recordando que toda constante sobre infinito es igual a 0. Si 1 sobre infinito es 0, recordando que el límite de la constante 1 es 1, en este proceso de simplificación nos quedó pues infinito, que multiplica a la 1 sobre infinito, que es 0, menos 1. Pero a la 0 es igual a 1 por propiedades de potenciación. Es decir, seguimos recordando, si la base es diferente de 0, toda cantidad diferente de 0 elevada a la 0 es igual a 1. Una vez lo recordamos, entonces nos queda que esto es igual a infinito por 1 menos 1, infinito por 0, infinito por 0. ¿Y qué es infinito por 0? Infinito por 0 es una forma indeterminada. Una forma indeterminada.
esta forma indeterminada, pues obviamente no nos permite resolver el límite que estamos intentando calcular. ¿Qué hacemos entonces si decimos no? Pues vamos a realizar un cambio de variable que nos permite eliminar esta indeterminación. Si vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Recordamos que la expresión más compleja, ¿sí?, en nuestra función es raíz x de a la menos 1. Por lo tanto, la llamamos y, sea y igual a raíz x de a menos 1. Puesto que no tiene sentido cambiar la variable x, porque si cambiamos la x por otra variable, sea y, nos vamos a quedar con la misma igualdad infinita. Por lo tanto, entonces, intentamos algo diferente. X tiende a infinito. Si cambiamos x por y tiende a infinito. Y el otro factor tiende a 0. Y el otro factor es raíz x de a menos 1, el cual, repito, tiende a 0. Eso significa que entonces podemos afirmar que y tiende a 0. Entonces, y tiende a 0. Y es cierto. Pero si vamos a cambiar la variable, ¿sí?, no podemos trabajar con x, sino con y. Y nos vemos obligados a despejar de nuestro supuesto la variable x. Miramos entonces qué es necesario para despejar la x. Hay que despejar x. En ese proceso de despejar x, miramos y recordamos las propiedades de radicación y empezamos a aplicar. Y es igual, y es igual. Entonces, a la 1 sobre x, a la 1 sobre x, a la 1 sobre x. Menos 1, tal cual. Seguimos el proceso de despeje y el 1 que está restando lo pasamos a sumar. Entonces nos va quedando y más 1 o 1 más y, ¿sí? Y más 1 o 1 más y, el 1 está restando, lo pasamos a sumar, 1 más y, igual a la 1 sobre x, a la 1 sobre x. Pero todavía estamos lejos de despejar la x. Como esa x está haciendo las veces de exponente en el lado derecho de la igualdad, para poder bajar esa x de ese exponente, nos vemos obligados a sacar logaritmo a ambos lados. Logaritmo natural puede ser. Logaritmo natural de 1 más y es igual entonces al logaritmo natural de a la 1 sobre x. 1 sobre x. Seguimos entonces en nuestra columna de los recuerdos y recordamos que el logaritmo de la potencia nos dice que el logaritmo en base a de x a la n es igual a tener n por el logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x. Logaritmo de la potencia. Recuerda que las propiedades generalmente aplican igual para el logaritmo en base a
o para el logaritmo natural. De esa manera, el exponente 1 sobre x lo vamos a poder bajar a multiplicar en el proceso de despejar x. Nos queda pues el logaritmo natural de 1 más y, 1 más y es igual, y bajamos la x, 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Cuando tenemos 1 sobre x por el logaritmo natural de a, ¿sí? Es importante recordar, esta línea de quebrados de 1 sobre x la podemos prolongar. Significa que es semejante a tener el logaritmo natural de 1 más y igual al logaritmo natural, 1 por logaritmo natural de a, todo esto sobre x. Y nuestro propósito es despejar x inicialmente. Entonces decimos, ya nuestra x está dividiendo, para despejarla, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Es decir, como va a quedar multiplicando al logaritmo natural de 1 más y, para optimizar el espacio y el tiempo, simplemente los intercambiamos de lugar y nos queda x igual al logaritmo natural de a dividido entre el logaritmo natural de 1 más y. Y hemos logrado despejar de esa manera x. Nos queda entonces despejada x, que es igual al logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de 1 más y. Si ya lo despejamos, entonces podemos regresar a nuestro límite original y continuar. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, límite, cuando x tiende a infinito, de x por la raíz x de a menos 1, al realizar el cambio de variable, es igual al límite cuando y tiende a 0, límite cuando y tiende a 0, de x, sí, pero ¿quién es x? X es para nosotros el logaritmo natural de a, logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de 1 más y. Repito, eso es x. Pero está multiplicado por raíz x de a menos 1, que lo hemos llamado y. Todo esto por y. Tenemos entonces un producto, y en dicho producto observamos que el logaritmo natural de a es una constante porque la variable es y. O sea, esto es igual a tener el logaritmo natural, que es una constante, lo podemos sacar del límite del operador a multiplicar, y tenemos logaritmo natural de a multiplica al límite, cuando y tiende a 0, de y, dividido entre el logaritmo natural de 1 más y, logaritmo natural de 1 más y. Tenemos entonces una constante por el límite de una función. Analizamos el límite de la función
que poseemos, y si evaluáramos, estaríamos frente a la constante logaritmo natural de A o la indeterminación 0 sobre 0. Porque este límite al evaluar nos daría 0 sobre el logaritmo natural de 1 más 0, logaritmo natural de 1 es 0, entonces estaríamos en 0 sobre 0. Significa que debemos pensar qué hacer con el producto inicial. Límite cuando y tiende a sobre y sobre el logaritmo natural de 1 más y. Y decimos, no, vamos a bajar esa y al denominador. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. O sea, esto es igual entonces, logaritmo natural de A sigue multiplicando, es decir, en el paso anterior, esta y que está multiplicando al logaritmo natural de A, si dejamos en el numerador solo el logaritmo natural de A, la y puede pasar aplicando la propiedad de producto de extremos sobre producto de medios, la y la podemos pasar a multiplicar al denominador del logaritmo natural de 1 más y. Por lo tanto, nos queda el logaritmo natural de A como numerador, todo esto sobre el límite cuando y tiende a 0, límite cuando y tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más y, logaritmo natural de 1 más y, dividida entre la y que la hemos bajado al denominador. Y por 1, y. ¿Qué hacemos entonces? Miramos, una vez bajamos la y al denominador, observamos que nos va a quedar una constante, y si evaluáramos el denominador tendríamos la misma, una otra forma indeterminada, diferente a infinito por 0, que es 0 sobre 0. Aprovechamos la participación del operador logaritmo natural y miramos qué podemos hacer con la y. Es decir, esto es igual a tener el logaritmo natural de A. Todo esto sigue dividiendo al límite cuando y tiende a 0 de la y, que tranquilamente puede tener por acá o por acá al módulo de la multiplicación, que es 1, y lo asociamos con la y. 1 sobre y, sigue estando la y en el denominador, pero multiplica al logaritmo natural, sigue multiplicando al logaritmo natural. Miremos que aquí en esta forma está dividiendo al logaritmo natural de 1 más y. Si aplicamos propiedades de la multiplicación entre fracciones, el logaritmo natural de 1 más y sobre y es equivalente a tener 1 sobre y por el logaritmo natural de 1 más y. Ahora, así como aplicamos el logaritmo de la potencia para bajar el exponente n, cuando necesitemos eliminar el coeficiente de un logaritmo, aplicamos la misma propiedad subiendo el coeficiente a que haga las veces de exponente del número del logaritmo. Es decir, en nuestro ejercicio esto es igual a tener el logaritmo natural de A, todo esto sobre el límite cuando y tiende a 0 de el logaritmo natural de 1 más y elevado a la 1 sobre y. Y en este momento entonces observamos, ¿sí?,
que esta expresión resultante del logaritmo natural de 1 más y a la 1 sobre y es una expresión que se parece a algo muy particular, y ese algo particular es una de las definiciones de Euler. Euler es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Le miramos que este recuerdo de la definición, de una de las definiciones de Euler, tiene cierto parecido con lo que observamos acá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia está marcada y es que en la definición de Euler no aparece el operador logaritmo natural. Pero no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque ese operador lo podemos sacar de ahí. Si no lo necesitamos por propiedades de logaritmos, existe la propiedad del límite del logaritmo por una función que nos dice que podemos sacar a multiplicar el operador logaritmo. O sea, esto es igual entonces a tener el logaritmo natural de A igual al logaritmo natural de A todo sobre el logaritmo natural que lo sacamos a multiplicar el logaritmo natural que multiplica el límite cuando y tiende a 0, límite cuando y tiende a 0 de 1 más y a la 1 sobre y. Y ahora sí observamos que todo este factor límite cuando y tiende a 0 de 1 más y a la 1 sobre y es igual a Euler. Es decir, todo esto es igual al logaritmo natural de A dividido entre el logaritmo natural de Euler, porque toda esta expresión, repito, es Euler. Logaritmo natural de Euler. Y en nuestra columna de los recuerdos, sabemos muy bien por propiedades de logaritmos que el logaritmo de la base, en este caso, logaritmo natural en base de Euler es igual a 1. O sea, logaritmo natural de A sobre logaritmo natural de E es prácticamente tener logaritmo natural de A sobre 1, que es logaritmo natural de A. Por lo tanto, podemos concluir, ¿sí?, que el límite cuando x tiende a infinito, límite cuando x tiende a infinito de x por x raíz x de a menos 1. Una vez realizamos el cambio de variable, podemos concluir que toda esa expresión existe y es igual al logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. La invitación a que sigas repasando, a que sigas mejorando en tu forma de desarrollar límites exponenciales con cambio de variable, y te espero en la próxima. Cuídate mucho. Hasta pronto.